Hola de nuevo, soy Daniel de Valle, el CEO de Epsilon Technologies. Hoy quería hablarte de algo que nos tiene a todos conmocionados y es el éxito que está teniendo a nivel mundial y a nivel nacional Instagram Stories. ¿Sabías que en el mundo hay 800 millones de usuarios activos que lo usan cada día? Una barbaridad. ¿Y sabías que un tercio de todos esos stories son stories en los que aparecen marcas y negocios? Increíble, ¿verdad? ¿Sabías también que los usuarios nos conectamos de media 15 veces al día a Instagram a comprobar a ver qué novedades hay y por lo tanto con una frecuencia de actualización enorme? Ten en cuenta que esto nunca antes se había visto con ningún otro medio de comunicación. La televisión, los exteriores o los periódicos, el acceso y el consumo era mucho más moderado. Y en definitiva, de media nos conectamos casi una hora al día a Instagram para consultar el contenido, para ver las stories y para ver qué se está publicando por parte de nuestros amigos, por parte de marcas y de todo aquello que nos interesa. Por lo tanto, ¿por qué te cuento todo esto? Pues porque Instagram y sobre todo Instagram Stories, que es de lo que te quiero hablar en esta cápsula, está revolucionando el mundo del marketing y la comunicación. Y por lo tanto es muy importante que domines esta plataforma, que le sepas sacar partido y que entiendas bien cómo funciona. En esta cápsula te quiero enseñar 20 puntos en una checklist muy detallada y muy práctica, 20 puntos que aplican las marcas líderes a nivel nacional e internacional, fruto de un proceso de consultoría que hemos realizado en el cual hemos analizado muy bien los patrones de éxito y te lo voy a explicar de manera 100% gratuita. Además, si te quedas hasta el final de esta cápsula, te voy a ofrecer todas las slides y el documento que hay detrás de esta checklist de 20 puntos y que es una cápsula que va a transformar tu negocio, lo va a acelerar y sobre todo te va a permitir subirte al carro de Instagram si todavía no estás o estás de una forma en la cual no te acaba de convencer, para maximizar tu visibilidad, tu tráfico y sobre todo tu negocio. Así pues, quédate en esta cápsula y vamos allá. Hola a todos, pues tal y como os prometí, aquí estamos para explicarte esta nueva checklist, en este caso de Instagram Stories, esta nueva funcionalidad que lanzó Instagram hace más de un año y medio, que está rompiendo moldes, que está obteniendo unos niveles de alcance, de conexión y de involucración elevadísimos. Y en esta checklist vamos a ver los 20 puntos que cumplen las marcas líderes, marcas personales, influencers. Todo esto que vais a ver es fruto de haber analizado a más de 10.000 perfiles y todo ese conocimiento lo hemos volcado en esta cápsula de valor totalmente gratuita por la que muchas marcas pues pagan altas cuantías en nuestra división de consultoría de Epsilon que tenemos justo aquí detrás. Pues bien, vamos a ver punto por punto cuáles son todos esos aspectos que tienes que tener en cuenta para sacarle el máximo partido a Instagram Stories. En primer lugar, Instagram Stories se ha convertido en, como os decía, la super tendencia de Instagram. ¿Por qué? ¿Por qué este éxito? Pues bien, porque el contenido de Instagram Stories es efímero. ¿Esto qué significa? Significa que pues es impermanente y por lo tanto despierta una curiosidad y un interés en los usuarios que hace que estén muy pendientes de lo que se publica. Y por otro lado tiene una versatilidad a nivel de visual y a nivel creativo que te permite hacer de todo y customizar mucho el contenido que publicas. Por lo tanto es creativo, es divertido y sobre todo es espontáneo, es genuino, es muy social. Por eso triunfa tanto, porque realmente es muy pues hecho por consumidores, es muy imperfecto el contenido y eso lo hace pues muy creíble, ¿no? Aquí vemos algunos ejemplos de Tanqueray, Ron Brugal, Negrita, marcas. Nos centraremos en algunas de estas marcas del sector bebidas espirituosas que lo hacen muy bien en esta plataforma. Veremos cómo sacarle partido mediante todas las funcionalidades que os iré explicando en este vídeo. Es muy importante tener en cuenta que Instagram Stories es una herramienta de negocio, una herramienta para hacer marketing en tiempo real. ¿Qué significa esto? Pues bien, significa que te permite estar allá donde está el usuario, ya sea para impactarle en el momento de consumo, en los momentos previos al consumo, en un evento, en una feria. Es decir, tiene un sentido estratégico enorme, sobre todo si tenemos en cuenta los momentos de consumo claves de nuestro usuario, ¿no? Tenemos que anticipar la creación de stories en aquellos momentos donde creamos que el usuario pues esté planteando
el uso de nuestro producto o comprar un producto o servicio parecido al nuestro para estar en su mente, para estar en ese momento clave y que se decante por nuestra opción. Por lo tanto, es una herramienta ideal para hacer marketing en tiempo real. Dentro de la parte visual, que es muy importante en esta plataforma, te voy a explicar algunos aspectos clave que deberás de dominar para poder configurar bien tus stories. Lo primero es que domines los filtros. Es muy sencillo, esto es deslizar con el dedo cuando hagas una foto, una imagen, y puedas aplicar el filtro que quieras. Esto ya le va a dar una personalidad y una diferenciación al contenido muy interesante. Este aspecto es muy sencillo, muy táctico, pero es muy relevante, ¿no? El segundo es que cuando crees tu story seas capaz de jugar con tus tipografías, ya sean corporativas o ya sean originales. ¿Por qué? Para darle personalidad. Piensa que cuando crees tu story lo importante es darle sentido, darle personalidad única para que cuando los usuarios lo vayan moviendo, porque piensa que cuando el usuario se mueve por la barra de stories apenas dedica un segundo por story, para que realmente se detenga tiene que ver algo que sea diferente. Veamos algunos ejemplos como Ron Brugal, Tanqueray, Aperol, marcas que la verdad se diferencian, veis diferentes tipos de tipografías que le dan mucha relevancia al mensaje. Pues bien, es importante que puedas ir jugando, ya sea con letras cursivas, letras más grandes, letras originales, letras tipo neón, o puedas ir haciendo subrayados de las letras. Esto es algo interesante que recomiendo que hagas. También te recomiendo que utilices las opciones de color que ofrece Instagram Stories. Aquí puedes ver esta opción de esta creatividad de Ron Brugal, donde a través del icono cuentagotas puedes elegir un color a medida, ¿de acuerdo? Aquí Brugal se identifica con el color dorado en relación a su campaña y es un color pues bueno, que no está predeterminado en Instagram en este caso, sino que la marca lo ha adquirido del icono cuentagotas y lo ha personalizado. Entonces es interesante que te diferencies de nuevo a través de esos colores únicos y esta funcionalidad nos permite hacer eso. También es importante que puedas personalizar los fondos de pantalla con colores a medida o que puedas utilizar la goma de borrar para hacer estos espacios como puedes ver aquí, estos ejemplos de Goico Grill, de Ron Barceló, o esa personalización de fondo de Freshly Cosmetics. Es muy versátil Instagram Stories y te permite hacer absolutamente de todo. Por lo tanto, es muy importante que cuando hagas un Stories trates de ser lo más original posible, lo más disruptivo, y con estas pequeñas funcionalidades lo puedes hacer en tan solo unos pocos segundos. Ya entrando en aspectos más relevantes, es muy importante que sepas utilizar las etiquetas y los stickers, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues para darle todavía más originalidad al contenido que publiques. Aquí puedes ver unos ejemplos de Ron Barceló, cómo utiliza los iconos, los stickers del fuego, cómo emplea también los hashtags, ese hashtag de salida rules, que luego explicaremos más sobre los hashtags. Sephora también se diferencia con iconos, o esta marca de vinos que también incluye aquí una serie de iconos divertidos. Cuanto más disruptivo seas, más llamarás la atención y por lo tanto mayor será la retención. Es muy importante que tus stories sean originales para que el usuario preste atención y se mantenga, digamos, atento a lo que publicas, porque el algoritmo de Instagram va a valorar muy bien todo este movimiento y toda esta interacción que realices con el usuario. Por lo tanto, es clave y es fundamental que pienses en hacer cosas creativas para generar mucha retención de usuario. Luego es importante que también utilices los GIFs para generar interés. Los GIFs se pueden capturar a través de la base de datos de GIFs que tiene Instagram Stories, Giphy, y es muy divertido porque al final es una animación que estás como incluyendo dentro de las stories y le estás dando un movimiento, algo diferente, disruptivo, que todavía llama más la atención. Por lo tanto, como puedes ir observando, va de llamar la atención, de crear elementos que sean disruptivos, que rompan un poco con el patrón y que el usuario diga, anda, me ha llamado la atención, y que se queden con ese mensaje de marca. Eso es súper importante. Estos ejemplos son muy buenos, de Tasty, de Ron Barceló, de Goico Grill. Vemos cómo incluyen diferentes GIFs animados. Aquí podríamos ver cómo el huevecito se iba moviendo, en el caso de Tasty, y esto es algo divertido, ¿no? También hay marcas, como vemos aquí, Barceló, Aperol, Spritz y algunas más, que han creado sus propios GIFs. Esto ya es un nivel avanzado, pero es algo divertido. Esto al final populariza la viralidad de tu marca y es algo que te puedes plantear a largo plazo.
También es importante que cuando desarrolles tus stories pienses en la geolocalización, al igual que veíamos antes en el contenido del muro. Geolocalizar tus stories es fundamental porque esto al final lo que te permite es generar un mayor impacto orgánico. El algoritmo de Instagram lo valorará muy positivamente y sobre todo si al usuario le parece relevante aquello que está visualizando a través del story que tú publicas, podrá clicar en la geolocalización y automáticamente le redirigirá a donde esté tu marca, tu empresa o el propósito del story que estés publicando. Esto es fundamental, tiene una relación directa en negocio y tiene una utilidad enorme para redirigir al usuario allá donde te interese. Aquí vemos como Sephora, Aperol Spritz, Estrella Damm publican contenido que es relevante y lo asocian a la ubicación. Cuando un usuario ve una ubicación en Instagram o Instagram Stories, el contenido le proyecta mayor credibilidad. También es muy importante que en tus stories utilices hashtags, al igual que lo veíamos en el muro, aquí también es importante. ¿Por qué? Porque cuando el usuario clica sobre el hashtag, directamente se redirige al hashtag global y ahí puede ampliar más información y puede detenerse, puede investigar y puede empaparse más, o bien de tu marca o bien del hashtag genérico que estés promoviendo. Aquí veis algunos ejemplos de geolocalización con Aperol Spritz, de hashtag con Schweppes y de Ron Negrita con ese hashtag también Party Pack Negrita. Y es muy interesante porque esto, al final, si el usuario, imaginaos que clica sobre este hashtag a través de Stories, se puede ir al hashtag genérico y ahí tiene más contenido, lo puede visualizar y al final estás ganando cuota de atención, que como veníamos diciendo es lo más difícil en la economía digital actual, donde realmente la atención, capturar la atención de tu usuario es dificilísimo porque todo el mundo está generando muchos impactos y por lo tanto a través de Stories estamos ganando cuota de atención y estamos presentes siempre en la vida, en la mente del usuario, con lo cual es algo potentísimo y debes aprovecharlo porque es realmente una auténtica revolución. Hoy en día, veremos cuánto dura, pero hoy en día lo es. Aquí vemos más hashtags de texto. Estos hashtags, pues cuando creas el texto en el propio story, te permite directamente con la almohadilla poner el hashtag y automáticamente pues queda registrado en tu story. Es tan fácil como esto. La herramienta te propone también opciones de hashtags que empiezan por las palabras que tú vas incluyendo. Y esto al final te ayuda a posicionarte pues, con hashtags que sean populares. Al final todo esto ayuda al alcance orgánico, ayuda a que el algoritmo nos posicione y nos valore positivamente y es algo muy importante. Aquí veis diferentes opciones, Ron Brugal, Ron Barceló, Goico Grill, que son también muy interesantes, donde promueven sus hashtags de campaña y aumentan e incrementan la visibilidad. Otro aspecto muy importante que deberás tener en cuenta a la hora de crear tus stories es que tienes la opción de mencionar a amigos y a otros usuarios o marcas. Aquí tenéis unos ejemplos. Vemos como Mr. Wonderful está mencionando a una influencer, a Laura Escanes, o como Goico Grill menciona a un usuario y le da felicidades, le dice las felicidades por haber respondido a una pregunta, haber ganado un concurso, una promoción. Aquí vemos cómo esta marca también de moda comparte o etiqueta a María Pascual, que es una influencer barra creadora de moda muy relevante, y esto lo que permite es que cuando tú etiquetas a un usuario, ese usuario puede compartir en su stories el contenido que acabas de publicar. ¿Por qué es importante? Porque esto al final multiplica las posibilidades de visibilidad y de alcance orgánico de tu marca. Si tú, por ejemplo, imagínate creas un story divertido sobre un usuario en una bicicleta y ese usuario es conocido o tiene muchos seguidores en un paisaje bonito y entonces lo etiquetas, cuando él lo vea, porque al etiquetarlo él ve automáticamente que una marca lo ha mencionado, él puede compartir en su propio stories ese contenido que tú has publicado. Esto al final es una herramienta para maximizar la visibilidad y hacer que tu contenido pues, se viralice. Y es muy potente, ¿no? O sea, es utilizar esta funcionalidad de etiquetado, es algo que te recomendamos mucho. Una funcionalidad que es de mis favoritas y potentísima es utilizar las encuestas a través de Instagram Stories. Esto es una herramienta para generar debate, para involucrar a la audiencia
y para saber cuáles son sus inquietudes y necesidades. Es un laboratorio de investigación excelente, de investigación de mercado. Aquí, por ejemplo, nos preguntaban ¿cuántas ediciones de Salia hemos hecho? Pues los usuarios al final, cuando piensan sobre el número de ediciones, tienen que pensar sobre la marca. Y esto es muy relevante porque al final lo que estás haciendo es reteniendo al usuario a través de las encuestas. Son un elemento, una herramienta de retención buenísima. El algoritmo de Instagram esto lo percibe, se da cuenta y dice, hey, este story es de calidad, te subo posiciones en ese ranking de Instagram Stories y te amplío el alcance de tu Stories entre tus seguidores. Por lo tanto, es algo potentísimo, ¿no? Se pueden hacer preguntas de todo tipo y como puedes ver en este ejemplo de Baileys, aquí haces una pregunta sobre qué tipo de... ¿qué prefieres, no? Iced coffee o molten cake. Pero fíjate cómo introducen el concepto del producto, por lo tanto es una venta indirecta, divertida, pero es una venta en toda regla, donde estás promoviendo un producto, ¿no? Por lo tanto, las encuestas es algo que te recomiendo. Y las encuestas, cuando le introduces el elemento de los emojis y ese deslizador y esas otras opciones que nos ofrece Instagram Stories, un deslizador de iconos y de emojis es divertidísimo para que el usuario defina con ese rango de intensidad, pues por ejemplo, ¿no? este Instagram Story de Aperol Spritz dice ¿hay hambre? Y te ofrece aquí pues un momento de consumo con unas sardinas estupendas y con un Aperol, ¿no? En una playa. Pues bueno, el usuario tiene que definir su nivel de hambre, ¿no? O Ron Brugal, festivaleando con Brugal, entonces aquí pues en momento de consumo, momento real, te dice, oye, pues valora del 1 a 2 al 3, cuál es ese nivel de excitación, ¿no? O ese nivel de admiración que estás, bueno, que en ese momento tienes por ese contenido. Entonces eso es muy interesante porque hace que la interacción por parte del usuario sea muy dinámica, sea muy ágil, sea realmente muy potente. Otra cosa que hacen las marcas líderes y que te recomiendo que repliques es que hacen encuestas, hacen preguntas y publican ese contenido para que el usuario pueda ver el resultado de lo que otros usuarios han votado o comentado. Esto es algo muy social y tiene una componente de negocio muy potente. Por ejemplo, Mr. Wonderful aquí lanza una pregunta y dice, ¿seguís dudando sobre qué agenda Wonder escoger? Y entonces aprovechan los resultados de una encuesta para remarcar que sí, que la gente tiene dudas y dicen ellos, oído cocina chicos, os las enseñamos. Y entonces te amplían su surtido de libretas y te están haciendo una venta subliminal, una venta directa o indirecta en toda regla, como quieras llamarle, pero lo bueno es que están apareciendo los productos de Mr. Wonderful y que al final se están inventando una excusa para estar presente y para ofrecer su producto y su surtido, ¿no? Aquí vemos algunos ejemplos de cómo otras marcas como Beefeater o Goico Grill presentan los resultados de las encuestas y se inclinan o opinan sobre los resultados. Y esto al final hace que, bueno, puedas inducir más y puedas infiltrar el mensaje de tu marca en el usuario de una manera que no la vea como invasiva o intrusiva. Por lo tanto, a nivel comercial, a nivel de negocio, es una herramienta espectacular, como os podréis imaginar, ¿no? Como veíamos, es fundamental que al usuario le des la opción de que te haga preguntas. Esta funcionalidad al usuario le encanta y a ti te interesa mucho para captar el pulso y las necesidades de los usuarios a través de las redes sociales. Imagínate, aquí Ron Brugal nos pregunta, pide tu temazo y te lo ponemos en Stories. Pues a la gente seguro que ha escrito y ha puesto sus temazos y luego la marca pues los ha puesto en Stories, ¿no? Habrá puesto el resumen de los stories más, de los temazos más demandados por parte de los usuarios, pero al final lo que está haciendo es generar una involucración y una relación que permite fidelizar al usuario, ¿de acuerdo? Entonces esto es algo potentísimo, estás generando un sentimiento de pertenencia, de comunidad y te acabas enganchando a todo lo que la marca publica. Ron Barceló lo mismo, ¿no? Lanza una promoción, 4 días en Formigal, forfait, alojamiento, coincidiendo con la campaña Échale hielos y pregunta, ¿habéis participado ya? Y entonces la gente pues aquí contesta, ¿no? Si no han participado les están llamando la atención para que participen, por lo tanto es como un recordatorio de hey, que tengo una promoción, acuérdate de participar. Brillante, magistral, una estrategia buenísima.
O por ejemplo, Goico Grill dice, ok, llegó el momento de votar por la mejor respuesta. Y entonces dice, ¿qué estará pensando? Bueno, es gracioso, ¿no? Aquí con la super burger de fondo, con unas ganas de comértela que ni te imaginas, ¿no? Muy, muy potente utilizar las preguntas y sobre todo comunicar los resultados también de lo que la mayoría de usuarios preguntan. Perfecto. Otra funcionalidad que es interesante es utilizar el Super Zoom. Es una funcionalidad que te acerca y te aleja de forma rápida y te permite destacar productos a nivel comercial, a nivel visual es potente y te la recomiendo para que vayas jugando con ella. Al final, ¿por qué funciona? Pues porque llama la atención, porque es disruptiva y porque rompe el patrón. Y al final recordar que todos los stories que hagamos tienen que ser originales, disruptivos y salirse un poquito del patrón y de lo común, porque si no el usuario lo que hará será siguiente, siguiente, siguiente y no se detendrá en el de nuestra marca. El siguiente punto es utilizar funcionalidades de animación, como por ejemplo, aquí os he puesto el boomerang, pero hay muchas más, que lo mismo, llaman la atención y al final el boomerang es un efecto que te permite crear breves vídeos de repetición continua en bucle. Se van repitiendo y esto es muy divertido. Aquí vemos esta chica comiendo un chicle que se va pues hinchando y al final lo va reventando. Se hincha, se revienta. Entonces es como algo muy dinámico y esto le da dinamismo y es entretenido, es divertido. Hay una funcionalidad que también es interesante y recomiendo que la pruebes en función del tipo de actividad de tu negocio. Si por ejemplo estás vinculado al mundo de los eventos en tiempo real, es interesante que lo pruebes porque te permite interactuar en tiempo real con tus usuarios. Es una funcionalidad interesante una vez ya tienes una base de seguidores un poco más sólida. Y es interesante que lo pruebes. Te animo a que, como mínimo, aquí ves un ejemplo de L'Oréal, que se atreven a probarlo y es una retransmisión en directo y los usuarios podéis ir viendo cómo van poniendo sus emoticonos, sus mensajes y demás. Y aquí entramos en un punto que utilizan las marcas líderes que me parece muy interesante y muy útil, que es el de añadir hipervínculos en la propia story, ¿no? Para mostrar y ampliar la información del contenido que estás ofreciendo. Por ejemplo, aquí vemos a Ron Negrita cómo habla de su campaña, de su evento, de su festival. Dice unos minutos, hashtag Partypack Negrita, ¿no? Entonces, ver más. Y el ver más te permite ampliar la información, ya sea redirigiendo a un blog, ya sea redirigiendo a un e-commerce, ya sea redirigiendo a un contenido del muro de Instagram y en definitiva lo que te permite es cazar al usuario que está dedicando un segundo en los stories, cazarlo, llevarlo, redirigirlo al campamento base que a ti te interese, que puede ser, hay multitud de opciones y ahí puedes ampliar la información, puedes captar el lead, puedes hacer muchas acciones que te permitan mantener una relación con el usuario y eso es fantástico porque te aprovechas de un río por el cual pasan pues muchos peces, tiras un anzuelo ¡pup! Y lo llevas hacia otro entorno. Ron Barceló, pues lo mismo, ¿no? Con esta campaña, bueno, Barceló demuestra que eres un auténtico Barceló lover y contesta nuestras preguntas. Como podéis ver, es algo muy rápido y el usuario ya se va a una encuesta donde ahí hay unas preguntas donde lo van induciendo hacia una serie de acciones concretas que la marca quiere conseguir. Por lo tanto, el hecho de poder ampliar información, redirigir y sacarle partido a esta funcionalidad de hipervínculo es algo muy potente y muy interesante que te recomiendo que actives. Perfecto. Y otro punto muy relevante es que cuando pienses y cuando desarrolles tus Instagram Stories, reflexiones sobre los momentos clave y los momentos que puedan ser más críticos para tu usuario o para tu consumidor y que desarrolles contenido en aquellos momentos estratégicos. Te pongo dos ejemplos clarísimos. Mira, el primero es de Aperol Spritz, esta marca de vermuts que dice conectar, o sea, 10 a.m. en el trabajo, 5 de la tarde en el work y luego, ¡pam!, it's Aperol Spritz time, ¿no? Es una manera de conectar con el usuario, de generar esa empatía y esa identificación y decirle, hey, ha llegado la hora de tomarte un respiro, ha llegado la hora de tomarte un vermut y de descansar y de juntarte con tus amigos. Esto es algo que con ningún otro soporte publicitario se podía hacer antes, sin gastarte una millonada, por supuesto. Ahora con un story, ¡pam!, impactas en el momento clave, el usuario siente identificación y dice, ¡pup!, ostras, venga, vamos a hacer un vermut. Fantástico, esto genera
redirección. Esto genera un impulso hacia el consumo del producto. Y este otro ejemplo de Goico Grill, pues bueno, clarísimo, ¿no? Menú del día. Lo publica a las 12 del mediodía, 12 y media, deslizas el menú, lo que veíamos, ampliamos mediante el hipervínculo información, vemos si el menú nos gusta y si nos gusta desde la propia página de Instagram, estos señores tienen habilitado un link que te permite hacer una reserva en tiempo real, todo es online y ¡pum!, ya tienes tu reserva. Por lo tanto, estos señores le están dando un sentido de negocio a la plataforma y como podéis ver, todo sucede muy rápido y todo es muy efectivo. Tú también puedes replicar este tipo de estrategias, tan solo tienes que ver cuáles de ellas se pueden adecuar a tu negocio y tratar de ajustarlas, modularlas, implementarlas, porque como puedes ver son muy simples, pero tienen un impacto en el negocio de la compañía que es muy relevante. Y luego es muy importante, como habíamos visto anteriormente, que dividas y que organices las Instagram Stories por tipologías, que las guardes en estos cajones y que las hagas impermanentes, es decir, que no sean efímeras y que las perdamos a las 24 horas, sino que las podamos ir almacenando y que las organicemos por tipología de contenido. Pues si tenemos una hamburguesería, por tipología de menús, de hamburguesas, de momentos de consumo, de tipos de consumidor, pues el más, el vegano, el carnívoro, el más goloso, el más canalla, que tú organices ese contenido, porque ese contenido que generas en Story al final, si lo almacenas, se queda en la retina del usuario y cuando el usuario va a consultar cada una de estas pelotitas, como podéis ver aquí los ejemplos de Ron Barceló o Schweppes, en estas pelotitas se almacena mucho contenido de la marca. Y el usuario, curiosamente, cuando descubre a una marca, muchas veces lo que hace es ver qué hay detrás de cada pelotita para descubrir contenido de valor y de calidad. Por lo tanto, es muy importante pensar en almacenar las historias, los Instagram Stories, en estos cajones que les llaman historias destacadas. Muy bien, y para ir acabando, te recomiendo que le saques provecho a todo el contenido que generen los usuarios. Aquí vemos unos ejemplos de Ron Brugal, de Perrier, de Goico Grill, que lo que hacen es aprovechar contenido de usuarios que etiquetan a las marcas, que es un contenido interesante de un evento, de un festival, de un producto, de un momento de consumo, y la marca lo aprovecha y lo sube a su Instagram Stories, como veíamos, ¿no? Porque como nos han etiquetado, podemos compartir y hacer un repost de ese contenido en Stories. Esto es muy interesante porque primero le das visibilidad a tu usuario, a un usuario le gusta mucho y se siente muy especial cuando una marca le da protagonismo en una página. Imagínate que tiene 5.000 seguidores, 10.000, 15.000, 100.000. Esto es un sentimiento de orgullo muy importante para el usuario, a la vez que estás fidelizando a ese usuario para toda la vida. Por lo tanto, es muy importante que vayas creando en historias destacadas un almacén, una pelotita de contenido generado por el usuario para ir aprovechándolo y para ir almacenando, porque al final estás generando credibilidad, estás generando cercanía, demuestras que eres social, que te preocupas por tus usuarios y vamos, es una herramienta bestial. El User Generated Content, ¿no? El contenido generado por el usuario, vale oro y te recomiendo que lo aproveches, lo fomentes, lo puedes fomentar mediante estrategias, mediante acciones, mediante sorteos, mecánicas en las cuales incentives a los usuarios que generen contenido a través de Stories con tu hashtag o con el descriptor de tu marca y que te etiqueten. Bien, pues otras funcionalidades que creemos que merece la pena destacar de Instagram Stories. Bueno, nos permite los stickers, las etiquetas de música, nos permiten añadir una banda sonora a las fotos o vídeos que subimos a Stories y esto nos permite ampliar, ¿no?, las posibilidades creativas. Si el Story ya de por sí hemos visto que es potente, imagínate si encima le añades una banda sonora. Instagram te da acceso a una base de datos de canciones y tú puedes seleccionar aquellas que cumplan, por un lado, con los derechos de Instagram y por otro lado con los requisitos de tu marca y con el objetivo de tu acción. ¿De acuerdo? Esta es una funcionalidad muy interesante y divertida a la vez. Y luego hay una funcionalidad que también es interesante y que tiene una correlación directa con negocio, que es que te permite, al igual que en el muro, incluir la funcionalidad de Instagram Shopping para poder redirigir a tu e-commerce, redirigir a una conversión, ¿no? Si la gente ve, pues, como en este caso, pues una mochila chula,
con el descriptor clarísimo. Además, esto es un impacto publicitario de una calidad extraordinaria porque es muy claro, ¿no? Es decir, no genera ningún tipo de duda. El usuario puede ir clarísimamente a ese e-commerce y hacer esa compra, esa transacción desde Stories. En conclusión, hemos visto 20 puntos relevantes que aplican las marcas líderes, los influencers líderes, hoy en día a través de Instagram Stories y que tú mismo puedes replicar a través de toda esta información y de todo este conocimiento que te acabo de trasladar. Te recomiendo que puedas imprimir esta página, esta diapositiva. Por haber llegado al final del vídeo vas a poder hacerlo, enhorabuena, y que puedas ir verificando si ya tienes tu propia página de Instagram, vayas verificando cuáles de estos puntos estás cumpliendo, tic, 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 para ver qué nos estamos perdiendo y poder hacer un diagnóstico que al final nos permita entender pues cuántos puntos tengo y en qué umbral me estoy moviendo. Yo te recomiendo que estés en un umbral de mínimo 15 puntos para estar en una posición de ventaja respecto a tu competencia y en poder sacarle el máximo partido a Instagram Stories. Así pues, espero que esta cápsula te haya inspirado, te haya aportado mucho valor. Espero tus comentarios, espero tus reacciones, esperamos tus creatividades, tus obras de arte y estamos convencidos de que si aplicas este contenido durante las próximas semanas es importante que acciones esto de forma rápida, que la materialices, que sea una realidad, porque al final, modulando lo que hacen los mejores, podemos conseguir muy buenos resultados en menos tiempo de lo que te imaginas. Así pues, te animo a que lleves esta aventura a cabo y envíanos tus resultados, envíanos cualquier pregunta, tus comentarios, estaremos encantados de conocerlos. Y hasta la siguiente cápsula. Adiós.